no sale esto en condiciones? A ver, se me ha fastidiado la cámara con la que estaba grabando los últimos vídeos, que se veía mucho mejor, que la luz estaba mucho mejor. Y pues me da a mí que voy a grabar con la cámara del móvil. Así que nada, pido disculpas si sale regular, porque claro... Esto no sé si va a quedar. ¿A que utilizo solamente el fondo lila y a tomar viento? Espérate. No funciona esto, no. Mira mi nariz. ¿Qué pensáis que estoy trabajando aquí con un foco profesional? No es un foco profesional ni de, vamos. Hola. Mira, pues a tomar viento. Ya está. Sale como sale. Pum, pum. Tras, tras. Tengo que decir que de esta asignatura me queda el tema 11 por ver 2 terapias. Porque yo he visto la terapia de aceptación y compromiso y he visto la terapia ¿La terapia de qué? Ah, sí, la terapia de activación conductual. Entonces me queda por ver la terapia metacognitiva y la terapia dialéctica conductual, que tampoco, o sea, que me diráis mucho, tampoco tiene mucho, Elena, ya, pero es que esta asignatura la llevo estudiando yo creo que de las primeras. Entonces, llegué a estar muy saturada de la asignatura, porque aunque es una asignatura que me flipa, porque tiene que ver con psicología clínica, entonces todo lo que tenga que ver con psicología clínica me flipa, igual que todo lo que tiene que ver con investigación, con neuropsicología, etc., pero, ¿qué pasa? Pues que me saturé. No sé si a alguno habrá pasado, pero es que es normal saturarse de una asignatura. Entonces me saturé y aparqué la asignatura y me puse con psicología de las organizaciones. ¿Por qué? Porque yo soy el grupo 2. De los exámenes de la convocatoria de junio soy el grupo 2. ¿Qué pasa? Pues que al ser del grupo 2, la asignatura de psicología de las organizaciones la tengo la primera semana y la asignatura de técnicas de intervención la tengo la segunda semana. Digo, vamos a ver, loca, que teniendo más tiempo, digo yo que es mejor que empieces con organizaciones, la acabes ya y luego ya te pongas con técnicas de intervención con los temas que te queden. Que insisto, me queda el tema 1, pues justamente la parte que no me estudié porque es la parte que entra en el examen. Del tema 11 esas 2 terapias que he mencionado y del tema 12 ya lo que vienen siendo técnicas que cuidado a los que vayáis a coger la asignatura, meteros en el campus virtual, en el aula virtual de la asignatura y en los apartados de los diferentes temas, ahí te viene precisamente que del tema 12 no te entran todos los apartados, así que cuidado a la hora de estudiar el tema 12 y mirar bien cuáles son los apartados que entran en el examen y cuáles son los que no. ¿Por qué? Porque si tenéis poco tiempo, ya sea por horario laboral o sea porque vais muy retrasados con algunas de las asignaturas, pues os conviene ir directamente a los puntos que entran, ¿vale? Y luego ya los otros os los leéis. Vamos. ¿Qué? Ya has oído a Hagrid. Seguir a las arañas. Pero se dirigen al bosque prohibido. ¿Por qué arañas? ¿Por qué no podemos seguir mariposas? Vale. Pues eso es lo que diría yo a Harry Potter. Yo a Harry Potter le diría, ¿por qué arañas? ¿Por qué no podemos seguir mariposas? Pregunto. Bueno, se lo preguntaría y luego ya me voy corriendo. O sea, ya que vaya Harry solo, ¿me explico? O sea, la amistad queda en un segundo plano. Cuando es cuestión de arañas, la amistad queda en un segundo plano, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta es mi carpeta de la asignatura. Aquí tengo todos los apuntes. Todos los apuntes. Que me encantan. Mira. Mira que ¿quién se me ha quedado? No me digas que no. Me ha currado, los apuntes me lo he currado. Es que, bueno, hay un montón de vídeos en YouTube sobre cómo se organizan las asignaturas y son chicas súper organizadas. Súper organizada, o sea, la organización que tienen es asombrosa. Ese no es mi caso. Yo lo siento, pero ese no es mi caso. Yo hago, por ejemplo, los apuntes de psicología de las organizaciones completamente distintos de cómo hago los apuntes en técnicas de intervención cognitivo-conductuales o cómo hago los apuntes de psicología de la personalidad o cómo hago los apuntes de X asignatura. Es que es verdad, con cada asignatura hago los apuntes de una forma diferente. Incluso, por ejemplo, psicología de las organizaciones,
estoy con los apuntes de NES y estoy con el libro directamente subrayando. Ahí no estoy haciendo yo redactando apuntes o haciendo síntesis o haciendo estructura o esquemas con las palabras clave. Nada de eso. Sin embargo, en técnicas de intervención cognitivo-conductuales me he currado muchísimo los apuntes. He subrayado el libro y también lo he redactado yo. Entonces, con cada asignatura me organizo de una forma completamente distinta. Eso es una realidad. Yo no tengo... Vale. Tipo de terapia y técnica de exposición. Pues tienes la exposición en vivo, la exposición simbólica o exposición con imaginación. Dentro de la exposición simbólica o exposición con imaginación, exposición mediante realidad virtual que ha tenido muy buenos resultados, por ejemplo, en fobia específica a los animales como puede ser a las cucarachas o a las arañas. Y luego tienes exposición en grupo, ¿vale? Hay un apartado de exposición o técnicas de exposición para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático que yo llegaría incluso a identificar que es un cuarto tipo de terapia de exposición, pero simplemente para os acordáis en el examen porque tiene bastante pinta de que vayan a meter la exposición en trastorno de estrés postraumático. Vale, ¿qué es lo que tienen en común y en qué puntos difieren estas terapias de exposición? Porque evidentemente si no, no llegaríamos a identificar que hay 3 tipos distintos de terapia, ¿vale? Lo que tienen en común es que sí o sí, si entran dentro de terapia de exposición, hay una exposición al estímulo temido. Y en lo que difieren sería, por ejemplo, que esto incluso dentro de un tipo de exposición u otro tipo de exposición puede haber incluso diferencias en base a estos puntos que voy a mencionar. Lo primero lo que difieren sería si la exposición al estímulo es en vivo, ¿vale? Sea una exposición real o sea una exposición con imaginación o utilizando realidad virtual o simbólica, ¿vale? Luego, ¿en qué otras cosas difieren? Pues difieren, por ejemplo, si es con inundación o si es gradual. La exposición gradual es, por ejemplo, que el estímulo temido lo presenta en un principio dentro de una cajita, una vitrina de cristal, por ejemplo, en mi caso, la araña dentro de la vitrina o la cajita de cristal a 5 metros. Luego me acerca la misma cajita a 2 metros. Luego me dice, acércate a la cajita. Luego me dice, mete la mano en la cajita y toca la araña, ¿vale? O mete la mano en la cajita, luego trata de tocar la araña. Esos serían diferentes grados de exposición al estímulo temido. Pues eso sería la exposición gradual. Y la exposición con inundación sería si tú directamente me pones la araña sin caja ni nada, me la pones encima de la mesa, ¿vale? Aquí a menos de 10 centímetros, ¿vale? De mi cuerpo. Luego tienes duración de la presentación. Aquí voy a hacer un énfasis en una cosa. A más tiempo esté la persona expuesta al estímulo, mejor. Evidentemente que no tenga unos niveles de ansiedad elevadísimos, porque si tiene unos niveles de ansiedad elevadísimos no le está haciendo ningún bien, ¿vale? Pero controlando los niveles de ansiedad es muy recomendable que esa persona a más tiempo esté expuesta al estímulo aversivo o al estímulo al que teme o al estímulo ansiogénico, muchísimos mejores resultados. Luego tienes la frecuencia de las presentaciones, que la frecuencia de las presentaciones te pone masiva o espaciada. La frecuencia de las presentaciones no es, por ejemplo, que tú le des 20 sesiones a que le des 10 sesiones y más frecuencia sería la de 20 a la de 10, no. La frecuencia de las sesiones hace referencia a... La frecuencia de las presentaciones hace referencia, que te dice aquí que puede ser masiva o espaciada, hace referencia a cada cuánto. O sea, el espacio entre sesiones. Si tú, por ejemplo, dejas 3 días o dejas pasar 10 días entre sesión y sesión. Eso. Entonces, una masiva sería, por ejemplo, que dejaras pasar 3 días y una más espaciada sería que dejaras pasar, por ejemplo, 10 días, ¿vale? Ayuda o apoyo para la presentación del estímulo temido. A veces puedes necesitar ayuda, ¿vale? Para poder utilizar, o sea, para poder tratar a una persona con una terapia de exposición o con otra terapia de exposición, pues puedes necesitar ayuda de otro profesional. Vale, entonces vamos directamente a ver la terapia de exposición en vivo. La terapia de exposición en vivo, lo primero que te pueden preguntar en el examen es: oye, ¿cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, utilizar la desensibilización sistemática o utilizar una terapia de exposición en vivo? Muy sencillo, en una desensibilización sistemática sí o sí hay una jerarquización de los estímulos aversivos o ansiogénicos. En tanto a este me produce mayor grado de aversión o de ansiedad y este me produce menor grado de aversión o de ansiedad, ¿vale? Eso sería uno de los puntos que diferencian a una terapia de la otra. Tú dices, en la exposición en vivo la persona recibe un entrenamiento en técnica de relajación. No. Siguiente, entrenamiento en imaginación. Es muy frecuente que en la exposición en vivo sea utilizada en un segundo lugar. Y tú dirás, en un segundo lugar porque tiene, por ejemplo, peores resultados que una terapia de exposición simbólica o terapia de exposición en imaginación. No, de hecho tiene muchísimos mejores resultados que la terapia de exposición simbólica.
lo cual es más que lógico, ¿cierto? Pero si es habitual que los clientes tengan cierto temor a llegar a exponerse de forma directa al estímulo, ¿vale? De forma real al estímulo, y quieras utilizar previamente a la terapia de exposición en vivo una terapia de exposición simbólica para que el cliente pues no vaya con tanto, o sea, sobre todo porque el cliente no abandone la terapia, ¿vale? Y luego, respuesta incompatible con la ansiedad. ¿Por qué te dice que la respuesta incompatible con la ansiedad es otro de los puntos que diferencia la desensibilización sistemática de la exposición en vivo? Muy sencillo. Porque la desensibilización sistemática se suelen trabajar y entrenar también con respuestas que sean incompatibles con la ansiedad, también con las técnicas de relajación, ¿vale? Entonces, esto no se hace en la exposición en vivo. Vale. La exposición en vivo es el procedimiento más eficaz para algunos trastornos de ansiedad, en concreto para las fobias específicas. Por ejemplo, una exposición en vivo, en mi caso, para la fobia a la araña sería lo mejor, lo más recomendable. Eso no quiere decir que sea lo que yo como cliente quisiera como primera opción. Características de la exposición en vivo: contacto directo, no... Esto lo sabíamos todo, ¿vale? Contacto directo. Exposición gradual o con inundación, es decir, que no necesariamente hay una exposición gradual en la exposición en vivo. Que te pregunten, oye, la exposición en vivo con gradual, o sea, gradual es más o menos eficaz que la exposición en inundación. Acordaros, no. Es recomendable utilizar la gradual a utilizar exposición con inundación, ¿vale? Porque si no, pues el cliente es normal que huya de la terapia, ¿vale? Pero no se ha demostrado todavía que sea más eficaz. Y luego, pues eso, que sería eficaz el tratamiento cuando el nivel de ansiedad se ha reducido a la mitad o bien cuando se ha alcanzado un nivel 2 en una escala subjetiva de ansiedad de 0 a 8. Vale, duración. ¿Cuál debe de ser la duración de la terapia de exposición en vivo? De 1 hora más. Además, es muy importante que la exposición prolongada, exactamente, es muy importante la exposición prolongada que el tiempo de reducción de ansiedad. Ah, vale, aquí lo que nos están diciendo es que es más importante que yo esté a más tiempo de exposición al estímulo aversivo, ¿vale? O sea, que yo esté todo el tiempo que pueda aguantar expuesta al estímulo aversivo, que en sí que se reduzca el nivel de ansiedad, ¿vale? Es más importante la duración, el tiempo de exposición en sí. Luego, bueno, es frecuente que se dé la pregunta de: ¿hay un momento en el que la persona llegue a tener unos niveles de ansiedad lo suficientemente altos como para que el terapeuta decida vamos a abandonar la terapia, ¿vale? Se acabó por hoy la sesión. Vale, sí hay un momento, ¿vale? Aquí te dice que incluso cuando los niveles de ansiedad sean muy elevados, vamos a tender a que el cliente no abandone la terapia, no abandone por lo menos la sesión, ¿vale? Y continúe exponiéndose al estímulo aversivo, pero... si los niveles de ansiedad ya son elevadísimos, como dice aquí, sí es recomendable abandonar temporalmente. El abandono temporal significa que no se cancela la sesión, ¿vale? Sino que, por ejemplo, te tomas 10 minutos o los que necesite la persona, utiliza alguna técnica de relajación, por ejemplo, la respiración diafragmática o autoinstrucciones de reatribución de sensaciones, o utiliza la distracción cognitiva. Cualquier tipo de técnica para que la persona vuelva a tener unos niveles de ansiedad reducidos, ¿vale? O unos niveles de ansiedad adecuados para continuar la sesión. Luego tienes variantes de la exposición en vivo, exposición simulada, ¿vale? Esto creo que lo pueden preguntar. Esto es muy posible que lo pregunten. ¿Por qué? Porque tú generalmente dices, bueno, me lo voy a estudiar como que hay exposición en vivo, exposición simbólica, pero de repente te dicen exposición simulada y tú es como que, ¿qué? Vale, pues acordaros de la exposición simulada. La exposición simulada es una variante dentro de la exposición en vivo. Esta exposición, el propio nombre lo indica, es que tú vas a simular una situación que genere ansiedad en la persona, ¿vale? La exposición simulada, por ejemplo, se utiliza para fobias como la ansiedad social, ¿vale? En la ansiedad social, pues, la simulación necesitaría la participación de varias personas, representar la situación temida y además lo que ganas sería control. En una exposición simulada ganas control, cosa que en una exposición en vivo no tienes tanto control. La exposición simbólica.
La exposición simbólica lo he llamado la sala de preoperaciones. Vosotros diréis, bueno, ¿y la sala de operaciones cuál sería? La exposición en vivo. Esto es una forma de acordarte de cara al examen. Estos son como frases que yo me voy inventando básicamente para memorizarlo mucho mejor, ¿vale? Es la sala de preoperaciones porque generalmente se utiliza antes la exposición simbólica a la exposición en vivo. Vale, exposición simbólica o exposición en imaginación. ¿Cuáles son las características de la exposición simbólica? Pues mira, punto número 1, contacto indirecto. Indirecto quiere decir que no va a ser un contacto real con el estímulo aversivo o el estímulo temido. Vale, ¿mediante qué? Pues mira, puedo utilizar imágenes, puedo utilizar la imaginación, puedo utilizar, claro, pueden ser mediante pues fotografía, una película, es decir, audiovisual, o imaginación, o incluso un programa de realidad virtual. Vale, es la única opción cuando el miedo se refiere a un hecho pasado o futuro, porque evidentemente si el miedo que tengo es a un acontecimiento futuro, no puedo utilizar la exposición en vivo. Y si el miedo que yo tengo es a algo que ha pasado, que ha ocurrido en el pasado, tampoco puedo utilizar la exposición en vivo. Entonces, en esos casos, el único tratamiento que nos queda restante sería la exposición simbólica. También es un tipo de terapia que se utiliza siempre previa a la exposición en vivo, ¿vale? Como preparatoria, por eso la he llamado la sala de preoperaciones. De preoperatorio, digo yo, de preoperaciones. Vale, puede emplearse como previa a una exposición en vivo, bueno, ya me he adelantado, es usual encontrar resistencia del paciente a la exposición en vivo, es muy usual. A ver, es que a mí me dice, Elena, vas a tocar la araña y te digo, vamos a ir paso por paso. Eso te lo digo ya. Difícil acceso y manipulación del estímulo temido o imposible, sí. O sea, puede ser que o bien porque el estímulo aversivo sea del pasado o del futuro, puede ser que porque la persona tenga reticencia a una exposición directa, ¿vale? Al estímulo aversivo, o también puede ser porque es que yo no tenga manera, vamos, una manera ni económica ni viable para poder acceder a ese estímulo aversivo y utilizar la terapia de exposición en vivo. También puede ser eso. Primero, visualización del estímulo fóbico. Segundo, habituación. Y tercero, extinción de la respuesta fóbica al estímulo. Vale, es útil para reducir la respuesta de ansiedad, pero sus efectos sobre la conducta de evitación y escape son menos evidentes. ¿Qué tipo de efectos puede tener una terapia de exposición simbólica o en imaginación a largo plazo? Hablamos de que entre unos 6 meses a cerca de 4 años, a 3 años y medio, ¿vale? Tendría de duración en cuanto a efectos o resultados. Mira, esto creo que pueden preguntarlo. Y tú dirás, no. Y yo diré, sí, porque quien ya lleve, por ejemplo, 3 años en la carrera de la UNED de psicología sabrá que es muy, muy habitual en los exámenes que pregunten sobre detalles. Pues esto es un detallito. Te pueden decir, ¿cuál es la duración media a largo plazo de la terapia de exposición simbólica o en imaginación? De unos 6 meses a 3 años y medio, ¿vale? Luego, no son suficientes para tratar las fobias específicas, esto es lo que he dicho yo, o sea, mientras que la exposición en vivo se sabe de sobra que es un tratamiento súper eficaz para el tratamiento, o sea, que es un tratamiento súper eficaz en fobias específicas, pues en el caso de la exposición simbólica, pues no, o sea, no. Si vas a aplicar una simbólica, generalmente es porque vas a aplicar una exposición en vivo después, eso te lo digo ya. Hay que hacérselo saber a la persona que te llega a consulta, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, me llega una persona y digo, mira, vamos a hacer esto, vamos a aplicar la terapia de exposición en vivo. ¿En qué consiste una terapia de exposición en vivo? Pues mira, consiste en esto, esto, esto. ¿En cuántas sesiones vamos a repartir la terapia? En tantas sesiones. ¿Cuál va a ser el espacio entre sesiones? Este. ¿Cómo vamos a desarrollar cuál va a ser el desarrollo de las sesiones? Pues mira, lo que haremos será esto, esto. Si la persona me dice, no, ¿vale? Empezamos con una exposición simbólica primero, pero tienes que saber cuáles son los inconvenientes, ¿vale? De una exposición en vivo. Yo tengo que hacer, o sea, proporcionarle información a la persona, ¿vale? Incluso cuando has pasado por la terapia simbólica de exposición en imaginación y la persona te dice, no, una exposición en vivo no, si yo ya he perdido el miedo, si yo no sé qué, no sé cuánto, decirle que sepa que la duración de este tratamiento va a ser hasta máximo unos 3 años y medio, pero que luego es probable que esta fobia concreta o este problema de ansiedad que tienes vuelva a aparecer, vuelva a emerger, cosa que en una exposición en vivo reduce muchísimo esas posibilidades. Entonces, esto se lo tienes que saber que no me sale. Esto se lo tienes que hacer saber a la persona, gracias. Vale.
Uso del material visual, pues es lo que he dicho antes, se utilizan fotografías, se utilizan películas, se utilizan vídeos, ¿vale? Que contengan estímulos temidos y esto permite una desensibilización parcial, ¿vale? Es decir, que facilita la posterior exposición en vivo, lo he dicho, es que es la sala de preoperatorio. En el trastorno de estrés postraumático, ¿qué sucede? Que se recomienda reproducir la escena temida o el estímulo temido a todo nivel de detalle, es decir, cuanto más descriptivo sea, muchísimo mejor. Entonces, esto está basado en el modelo bioinformacional de Lam, que pueden preguntarlo en el examen porque también lo entiendo como que es un detalle que no es tan evidente. ¿Vale? Modelo bioinformacional de Lam que se basa en dar proposiciones de estímulo, es decir, información sobre el estímulo, información de respuesta e información semántica o de significado. Puede evocar detalles que no eran recordados, que esto también puede ocurrir. Y luego tienes esa terapia que he dicho yo, que la veo como un poco uno de los tipos de terapia de exposición porque es muy concreta y muy específica del trastorno de estrés postraumático, sería la terapia prolongada de exposición para el trastorno de estrés postraumático. Esto sería utilizar una combinación de terapia de exposición. Tienes exposición prolongada de imaginación, exposición en vivo y luego otros elementos terapéuticos. La primera línea de intervención para la TEP es esta. Que esto lo pueden preguntar, chicos, esto lo pueden preguntar. A ti te pueden preguntar en el examen, ¿cuál es la primera línea de intervención para la TEP? Pues tú dices, terapia de exposición prolongada para TEP, que esto sería una combinación de primero terapia técnicas de exposición en imaginación, luego utilizar la terapia de exposición en vivo y luego utilizar incluso otras técnicas de intervención, pero principales esas dos. Entonces si te dicen, primera línea de intervención de la TEP, terapia de exposición prolongada, ¿vale? O terapia prolongada de exposición. Exposición a través de realidad virtual. Lo he dicho antes, esto es un apartado dentro de, bueno, uno de los tipos de terapia de exposición simbólica. Hemos dicho que se puede utilizar material visual, material auditivo, material audiovisual, como fotografía, o sea, desde fotografía, vídeo, ¿vale? Para la terapia de exposición en imaginación. O simbólica, bueno, pues la realidad virtual es otra de las cosas que podemos utilizar. Mayor control sobre la exposición, más próximo, que por ejemplo se utiliza más próximo a la realidad que si utiliza una fotografía o un vídeo, ¿vale? Para la fobia a la altura y a volar es igual de eficaz que la exposición en vivo y es más eficaz que la desensibilización sistemática. Siempre va a ser más eficaz que la desensibilización sistemática, ¿vale? Entonces si te dice fobia a la altura o fobia a volar es igual de eficaz que la exposición en vivo, solamente en esas dos fobias, ¿vale? A la altura y a volar. Y luego, la fobia a volar más la terapia cognitiva potencia los efectos, es decir, que si en una fobia a volar tú utilizas la terapia de exposición de realidad virtual y terapia cognitiva, va a ser muy efectiva. No parece aportar a la agorafobia. Yo no sé qué pasa con la agorafobia, el miedo a la exposición a los sitios públicos, ¿vale? A los lugares públicos, el miedo a los lugares públicos. Yo no sé qué pasa con esta fobia concreta, que parece que hay bastantes variaciones respecto a otras fobias específicas, ¿vale? En un tratamiento o en otro. Como que no llega a ser del todo eficaz. Sí, ¿ves? Dice que no parece aportar a la agorafobia. Luego tenemos el tercer tipo de exposición, la exposición en grupo. Y tú dirás, oye, la exposición en grupo, ¿esto de qué va? Vale, la exposición en grupo hay que tener mucho cuidado porque igual que tiene un efecto motivador potente, ¿vale? Hay que tener cuidado con aplicarlo a la fobia social, porque a las personas que tienen fobia social utilizan la exposición en grupo, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Optimiza el tiempo de intervención, hay una retroalimentación o feedback de los participantes y el contexto es grupal, pero la exposición es individual. Esto es importante, tú dirás, bueno, que yo utilice una exposición grupal, pues mejor, porque claro, no tengo que trabajar individualmente. Espérate tú, no. El trabajo lo haces individual, aunque luego el contexto de exposición sea grupal. El primer factor modulador es la exposición indirecta. Y tú dirás, ¿la exposición indirecta tiene algo que ver con la exposición simbólica o exposición en vivo? No, cuida con esto, ¿vale? La exposición indirecta sería que en lugar de exponerte tú directamente como cliente a la terapia, se expone el terapeuta, ¿vale? El terapeuta es quien se expone... El terapeuta es quien se expone al estímulo aversivo. Aquí hay que tener cuidado, desde mi punto de vista, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no hay que abusar de la exposición indirecta. Porque yo entiendo que
el mejor resultado se va a obtener cuando es el propio cliente, ¿vale?, que presenta la fobia específica el que se enfrenta a ese estímulo aversivo, no que sea el terapeuta. Hay que tener cuidado con generar dependencia, ¿vale? Luego tienes el gradiente de exposición, que el gradiente de exposición aquí hablamos de si es con inundación o sea una exposición gradual. Ya hemos dicho que no se ha demostrado que una sea más eficaz ni mucho menos que la otra, simplemente que la exposición gradual pues no va a tener una tasa de abandono tan alta como puede ser la exposición en inundación. De hecho, la exposición en inundación no es recomendable porque la persona pues, puede sufrir un ataque de pánico, además de abandonar la terapia, o por ejemplo, la autoeficacia percibida puede ser muchísimo menor, ¿vale? O incluso porque sea poco ético, porque es que no lo veo, ¿vale? Que a mí me pongan directamente la araña en la mesa, como que no lo veo. Luego, no hay evidencia de periodo refractario entre el ataque de pánico y ataque de pánico. Vale, esto creo que se refiere a que hay algunos autores que dicen que entre ataque de pánico y ataque de pánico que el nivel de ansiedad baja, ¿vale? Como que si has alcanzado un nivel de activación muy alto, luego no es posible que mantenga ese nivel de activación o se vuelva a dar un nivel de activación tan alto, sino que bajaría el umbral, ¿no? Esto no se ha demostrado, no se ha demostrado que haya un periodo refractario entre activación elevada y activación elevada, es decir, entre nivel de ansiedad muy alto o sea, entre ataque de pánico y ataque de pánico. Luego, otro de los factores moduladores sería el espaciamiento entre sesiones y duración. El espaciamiento entre sesiones y duración es mejor 10 sesiones, 10 días seguidos que 10 sesiones, una por semana. Esto es evidente, pero esto yo lo considero que sería no solamente en la terapia de exposición, en otras terapias también. Exposición masiva es mejor que la exposición espaciada. Esto sí se ha demostrado. Es decir, igual que te digo que no se ha demostrado que la exposición en vivo sea más eficaz que la exposición simbólica, ¿qué digo? Esto sí se ha demostrado. Mira, se ha demostrado que la exposición en vivo es más eficaz que la exposición simbólica. Se ha demostrado que la exposición gradual no es más o menos eficaz que la exposición con inundación, pero que la exposición con inundación va a tener más tasa de abandono, ¿vale? Y que la exposición con inundación es frecuente que se dé un ataque de pánico durante la terapia o durante la sesión. El espaciamiento entre sesiones es mejor que no haya tantos días que pasen entre la primera, la segunda sesión, o la segunda y la tercera sesión, o la tercera y la cuarta sesión, ¿vale? Es mejor que sean, por ejemplo, 2 días a que sean 10 días los que pasen entre sesión y sesión. Entonces es mejor la masiva, es más eficaz la masiva que la espaciada. Esto sí se ha demostrado. Luego, sí es cierto que la espaciada tiene una probabilidad de recaída menor, porque piensa que tú no te estás exponiendo al estímulo todos esos días seguidos, sino que tú te estás exponiendo por ejemplo, cada 10 días. Entonces, ¿la espaciada tiene una probabilidad de recaída menor? Sí. Ambas tienen mejores resultados con un modelado previo, es decir, que si es el terapeuta el que va a aproximarse y va a tener contacto con el estímulo previamente a que la persona o el cliente lo tenga, pues esto va a tener mejores resultados. Recomendable, primero una exposición masiva y segundo una exposición prolongada. Y tú dirás, ¿por qué es recomendable que primero se dé una exposición masiva y luego se dé una exposición prolongada? Esto es recomendable porque la exposición masiva, lo que hemos dicho es que tiene mejores resultados que la exposición prolongada, pero que la prolongada o la espaciada, mejor dicho, a largo plazo es mejor. Entonces, primero exposición masiva y luego exposición prolongada o exposición espaciada. ¿Vale? ¿Qué más? Apoyo durante la sesión. Vale. Si la presencia de un coterapeuta supone añadir un grado de seguridad, hay que evitarlo. Es decir, si yo al añadir a un compañero mío psicoterapeuta lo que estoy haciendo es que la persona gane seguridad, hay que evitarlo. Tú no quieres que gane seguridad. Tú quieres que los niveles de ansiedad se reduzcan a la mitad o alcance el nivel 2 en la escala de subjetividad, pero tú no quieres que el nivel de ansiedad lo reduzca la presencia de otro individuo. No, tiene que reducirlo el propio individuo. El individuo que tiene el problema es quien tiene que reducir el nivel de ansiedad, no la presencia de otro. Entonces, si ves que con la presencia de un coterapeuta el nivel de ansiedad baja precisamente por la presencia de este coterapeuta, evítalo como un elemento facilitador que motive al cliente, ¿vale? El grado de implicación, dice aquí, mejor asistido por clínico que guías de autoayuda. Esto es evidente, ¿vale? Esto es evidente.
Autoexposición es más potente que los procesos dirigidos por el terapeuta, precisamente porque cuando el proceso está dirigido por el terapeuta, de alguna manera hay una figura que puede llegar a generar cierta dependencia porque sea la que reduzca tu nivel de ansiedad ante el estímulo aversivo, y esto no es recomendable. Además, fíjate que con la autoexposición la persona gana autoeficacia, gana seguridad en sí misma, entiende que por sí sola o por sí solo pueden afrontar el estímulo, que esto es realmente importante. Y luego tenemos conductas de seguridad, ¿vale? Las conductas defensivas hay que evitarlas. Las conductas de seguridad son, por ejemplo, que a mí me pone la araña a la mesa y yo salgo corriendo, ¿vale? O que veo una araña pequeñita y le echo un flip-flip. Activación y reducción del miedo durante la exposición. Inundación no supone una mejoría. La exposición prolongada, sí. Es esencial activar la estructura de miedo durante la exposición, pero cuidado con niveles muy altos de activación. ¿Cómo sabemos cuál es el nivel de activación óptimo? Éxito, la reducción de la activación intersesiones, pero no intrasesiones. La distracción produce una reducción más lenta. Vale. Claro, o sea que es esencial activar la estructura de miedo durante la exposición, es esencial. Que hay que tener cuidado con niveles muy altos de activación, lo sabemos todos, ¿no? Porque en el momento en el que esa persona empieza a sufrir un ataque de pánico, hay que parar, ¿vale? Un momento, la sesión. Vaya, lo que es eficaz no es que tú generes en el cliente unos niveles de ansiedad súper altos. No, lo que va a ser eficaz va a ser la confrontación del problema y la duración, o sea, el tiempo que esa criatura pueda estar expuesto al estímulo aversivo. ¿Cuál es el procedimiento de aplicación? Primero, lógica del tratamiento sólida. Hay que implicar al paciente, hay que básicamente explicarle la terapia, ¿vale? Y la necesidad de la terapia para su caso. Establecer una relación terapéutica de confianza o un buen rapport. En la entrevista inicial hay que obtener información sobre el estímulo temido, cuáles son los desencadenantes de la ansiedad, que pueden ser desde estímulos, personas, contextos, consecuencias temidas, conductas de escape, evitación o conductas de seguridad. Claro, yo he puesto aquí, hay que hacer una evaluación adecuada, porque es que esto es básicamente la recogida de información en condiciones. Cuarta, planificación de sesiones de exposición efectiva. Las más efectivas sabemos que son las masivas frente a las espaciadas, ¿vale? Las masivas sería que tengan una duración entre 90 y 120 minutos y que se dé las sesiones varias veces por semana. El ritmo de exposición, que sería el gradiente, la efectividad en gradual, es más eficaz el gradual que el de inundación, pero precisamente por hacer referencia a la tasa de abandono, el carácter ético, la tasa de abandono, el posible ataque de pánico que puede darle al cliente, ¿vale? La atención deberá mantenerse sobre el contexto externo. Bueno, sí, igual que si te dicen, oye, ¿qué es más recomendable, la masiva o la espaciada? Pues tú dices la masiva. Ahora, la masiva a corto plazo, porque a largo plazo, o sea, es primero recomendable aplicar la masiva y luego aplicar la espaciada, ¿vale? La atención deberá mantenerse sobre el contexto externo más que las propias reacciones o elementos, salvo en el caso del trastorno de pánico, porque en el caso del trastorno de ataque de pánico, el miedo no es a un estímulo externo, sino a la propia reacción del miedo, ¿vale? A los propios síntomas somáticos del miedo. Entonces, lo que se trataría en ese caso, o sea, el foco de atención en ese caso sería el propio organismo, ¿vale? Frente a otra fobia específica que sería, pues, el foco de atención sería externo, hacia estímulos externos. Es más efectiva la exposición en vivo que la exposición en imaginación. La exposición en imaginación se suele aplicar antes de la exposición en vivo. La autoexposición va a ser mucho más potente que tú vayas a consulta. Evidentemente, si yo me pongo directamente aquí la araña en una vitrina, ¿vale? Y aplico, por ejemplo, una exposición gradual en vivo, ¿vale? Eso va a ser, pues, más eficaz que si yo voy a terapia y tal. Pero es que esto dependerá también de la persona. Las conductas de seguridad van a disminuir la eficacia de la exposición, conductas de seguridad, defensiva, ¿vale? De huida o de escape. Las técnicas de exposición no son el único componente del tratamiento para los trastornos de ansiedad,
porque se puede combinar en un tratamiento de trastorno de ansiedad, se puede combinar terapia de posición con otras terapias. Se ha visto que la terapia de posición simbólica en la fobia, por ejemplo, a volar, se suele utilizar con la terapia cognitiva, en combinación con la terapia cognitiva para aumentar la efectividad. Y luego es importante el componente psicofisiológico, no hay que olvidarlo, ¿vale? Vale. Minimización de los factores que inhiben el éxito del tratamiento de exposición. Y tú dirás, no lo entiendo. Algunos pacientes neutralizan los efectos de exposición, incorporando la información irracional de dicha experiencia de exposición a su sistema de creencias disfuncionales, que queda así reforzado por las contingencias experimentadas. Claro. Creencias que tengan de que esto no va a pasar, esto no va a mejorar, o sea, con esto yo no voy a superar mi miedo. Por eso es tan importante que le proporciones información sobre el tratamiento. Factores de neutralización de la ansiedad. El alcohol y las drogas se utilizan para neutralizar la ansiedad. Esto lo sabemos. ¿Por qué? Porque consigues disminuir la activación autonómica y produce un efecto de desinhibición sobre el comportamiento. Esto, por ejemplo, es frecuente que en personas que tengan fobia social, ¿vale? O problemas, por ejemplo, de inhibición social. La distracción, pues esto sería frecuente en problemas agorafóbicos. Las personas que tienen miedo a los lugares públicos generalmente utilizan la distracción cognitiva, ¿vale? Evitar hablar o mirar a los ojos, vestirse con ropa simple, nada llamativa para evitar llamar la atención. Esto sería típico de un trastorno de ansiedad social. Situarse cerca de la salida de un local, ya estamos hablando de los agorafóbicos o de los claustrofóbicos, o buscar todas las salidas y baños de un establecimiento. Llevar fármacos continuamente, aunque no se tenga intención de tomarlos, que sería trastorno de pánico, porque si te fijas ahí lo que temes es el síntoma somático, perdón. Pedir a una persona cercana la confirmación de que todo marcha bien, trastorno obsesivo compulsivo. Vale, hay que hacer una reducción gradual de todos estos factores, ¿vale? Porque estos son factores que van a neutralizar la ansiedad, pero no consiguen eliminarla. Vale. ¿Cómo se aplican las técnicas de exposición? Pues mira, tú tienes el trastorno obsesivo compulsivo, se suele utilizar técnicas cognitivas más técnicas de exposición. Exposición con prevención de respuesta. Tratamiento en vivo y en imaginación. Exposición sistemática a las situaciones que provocan el pensamiento obsesivo y a las propias obsesiones, previniendo la ejecución de cualquier respuesta de escape o evitación de la situación o del contenido obsesivo. Prevenir las compulsiones. ¿Qué viene siendo una compulsión? Ritual, conductual y o cognitivo con el que se pretende escapar o evitar el surgimiento de las obsesiones y o de las consecuencias temidas. La compulsión viene siendo esa conducta de seguridad que tú lo repites una y otra vez precisamente porque crees que con esa conducta tú vas a evitar la presentación del estímulo aversivo, ¿vale? O vas a conseguir escapar de ese estímulo aversivo, de las consecuencias temidas, ¿vale? Es antes de que suceda, claro. Escapar o evitar el surgimiento de las obsesiones y o de las consecuencias temidas. Tiene una función, o sea, las compulsiones tendrían una función ansiolítica. No es exclusiva para el TOC, también es útil para, o sea, la exposición con prevención de respuesta también es útil para episodios de ingesta compulsiva o para el manejo del craving, que viene siendo el deseo de abandonar la abstinencia en las adicciones a sustancias. Ansiedad social. En la ansiedad social tiene la exposición en vivo y la exposición simbólica en la realidad virtual. La efectividad, la de mayor efectividad, la exposición en vivo. Luego tenemos la realidad virtual y por último la exposición simbólica en imaginación. ¿Cuál es la estructura de la sesión de la exposición? Vale, aquí tengo puesto que es importante establecer metas en cada sesión y asignar tareas. Primero, proceso de jerarquización de las situaciones ansiogénicas. Segundo, técnica de reestructuración cognitiva. Fíjate que aquí te dice en la ansiedad social que lo más efectivo es la exposición en vivo, pero que también lo primero que se va a hacer para el tratamiento mediante exposición, mediante terapia de exposición en la ansiedad social, lo primero es una jerarquización de los estímulos ansiogénicos, cosa que en una exposición en vivo no es frecuente, ¿cierto? Pues fíjate. Luego, técnica de reestructuración cognitiva. Es que si no hay una reestructuración cognitiva no vas a dejar de tener miedo a ese estímulo. Role-playing en consulta, que el role-playing se utiliza muchísimo. Perdón. Qué más piso.
En el role-playing, pues empezar con las situaciones que produzcan de menores niveles de ansiedad a mayores niveles de ansiedad. Esto nos recuerda un poco lo de sensibilización sistemática. La duración sería de 10 minutos con valoraciones de la ansiedad subjetiva cada cierto tiempo. Y el número suficiente de veces y una duración que permita eliminar el malestar que genera. Todo esto dentro del role-playing. Revisar los resultados del proceso de exposición y asignar tareas intersesión, es decir, exposiciones en vivo muy similares a las situaciones que se hayan abordado en la sesión. Es que las tareas intersesiones van a ser útiles tanto para el tratamiento de una fobia de ansiedad social como en el tratamiento de cualquier otra fobia específica. Va a ser muy útil las tareas para casa y sobre todo trabajar la autoexposición, ¿vale? Para evitar que se dé ese grado de dependencia respecto al terapeuta. El trastorno de pánico y agorafobia, pues tenemos que se utiliza un procedimiento de exposición interoceptiva, que esto consiste en extinguir respuestas emocionales a sensaciones somáticas, porque precisamente el problema viene siendo el miedo a ese síntoma o a esos síntomas somáticos, ¿vale? Pues se utiliza el procedimiento de exposición interoceptiva. ¿Cuál es el objetivo? La desensibilización del paciente de los síntomas fisiológicos que acompañan pues a un ataque de pánico, ¿vale? Procedimiento: se simulan los síntomas de ataque de pánico para que el paciente pueda experimentarlo en un contexto controlado. Tú vas a inducir que se generen esos síntomas somáticos a los que el cliente tiene miedo y vas a ayudarle a controlarlos, incluso a eliminarlos, a perderles el miedo, ¿vale? Exacto. Inducción controlada y repetida de las sensaciones físicas, eso va a debilitar, o sea, la inducción y la repetición, o sea, la exposición continuada a esos síntomas somáticos a los que el cliente tiene miedo, va a ayudar a reducir el propio miedo, o sea, que el miedo sería la respuesta emocional, entonces disminuye el condicionamiento interoceptivo, ¿vale? El paciente debe perder el miedo a dichos síntomas. ¿Cómo inducir los síntomas? Pues de unas 3 a 5 veces al día, intra e intersesiones. ¿Cómo se inducen los síntomas? Pues mira, hiperventilación intencional, dar vuelta en una silla giratoria, respirar a través de una cánula, contener la respiración, correr en el lugar de la exposición, tensión de zonas musculares, mover la cabeza de un lado a otro. Vale, ningún ejercicio debe tardar más de 3 minutos, ninguno de estos ejercicios, y hay que empezar con el ejercicio menos ansiogénico, ¿vale? Con una puntuación de 3 en la escala de subjetividad de ansiedad de 0 a 8, ¿vale? Porque tenga un nivel de 3. Ningún ejercicio debe durar más de 3 minutos, que es importante, ¿eh? Y hay que inducir los síntomas de 3 a 5 veces al día. Esos síntomas, o sea, la inducción de los síntomas de 3 a 5 veces al día y que ningún ejercicio tarde más, o sea, dure más de 3 minutos. Vale. Exposición en vivo de agorafobia, ¿vale? Para la agorafobia se va a utilizar la exposición en vivo. Es decir, exposición interoceptiva serían para un trastorno de pánico, ¿vale? Pero para una fobia específica de agorafobia, o sea, para una agorafobia se utiliza la exposición en vivo. Hay que extinguir respuestas emocionales condicionadas a situaciones externas y contextos. ¿Cuál es el procedimiento? Confrontación sistemática y repetida, es que no hay otra, de contextos del entorno generadores de ansiedad. ¿Cuál es el más efectivo? ¿Es más efectivo, por ejemplo, utilizar en la agorafobia una exposición gradual y espaciada o una inundación y masiva? ¿Vale? A corto plazo tienen la misma efectividad. La gradual prolongada y la inundación masiva tienen la misma efectividad. 1 año después del tratamiento tienen la misma efectividad y 5 años después del tratamiento tienen más efectividad la inundación masiva. Tiene un 76% respecto a la gradual prolongada, que sería de un 35% de efectividad. Entonces, además con la... Sí, es como que experimentan menos malestar los de inundación masiva, fíjate. Yo creo que aquí no es tanto la de inundación, el tema de inundación, sino el tema de que sea masiva la exposición. Eliminar las conductas de seguridad. Duración depende del perfil de la agorafobia y evaluar si es posible la implicación de personas cercanas en el tratamiento. Por último, tenemos el trastorno de estrés postraumático. Ya hemos hablado antes de qué tipo de terapia se utiliza, la terapia prolongada de exposición.
Esta terapia son unas 10 sesiones, se basa en la teoría del procesamiento emocional del material traumático y cuáles son los elementos. Por los elementos tenemos psicoeducación sobre respuestas comunes al trauma en las 2 primeras sesiones, entrenamiento en respiración en la primera sesión, exposición en vivo repetida en la segunda sesión. Fíjate que tú en el trastorno de estrés postraumático utilizas antes entrenamiento en respiración, que se considera dentro de las técnicas de relajación, ya en la primera sesión. Y en la segunda es cuando ya empiezas a utilizar la exposición en vivo, ¿vale? Y luego ya en la tercera utilizas la exposición prolongada en imaginación. Es decir, fíjate qué curioso, en el trastorno de estrés postraumático primero tenemos la exposición en vivo antes que la exposición prolongada en imaginación. ¿Te has dado cuenta? Cuando es muy general, o sea, esto te puede servir de cara al examen. Puedes decir, siempre se da la exposición simbólica antes que la exposición en vivo. Pues en el trastorno de estrés postraumático, en la terapia prolongada de exposición, es al revés. Primero es la exposición en vivo en la segunda sesión y luego en la tercera ya se utiliza la exposición simbólica, ¿vale? Como decimos que no es simplemente la exposición simbólica o exposición en imaginación, sino que se dice exposición prolongada en imaginación, la duración va a ser de unos 45 a 60 minutos, más unos 15 o 20 minutos discutiendo todo el proceso, ¿vale? La narración del hecho es grabada. ¿Qué parte de la narración son las más estresantes? Hay que revisar entre 6 y 12 veces en una sola sesión, ¿vale? En el entrenamiento en respiración, por cierto, dice aquí, indicar que no utilicen estas estrategias durante las tareas de exposición. Es que esto es importante, es lo que he dicho. Cuando nosotros vemos la exposición en vivo, cuando nosotros vemos la exposición en vivo te dice, a diferencia de la sensibilización sistemática, no se utiliza entrenamiento en relajación. Y sin embargo aquí, en la terapia prolongada de exposición para el trastorno de estrés postraumático, se utiliza el entrenamiento en relajación, en concreto sería el de respiración, técnica de respiración. Vale, pues hay que indicarle al cliente no utilizar estas técnicas durante la exposición, ¿vale? Que esto es importante. Fíjate, en unas 10 sesiones sería el tratamiento. O sea que si te preguntan, oye, ¿cuál es la terapia más efectiva, que se ha demostrado que haya sido más efectiva para el trastorno de estrés postraumático? La terapia prolongada de exposición, que combina tanto técnicas de relajación, en este caso de respiración, como técnicas de exposición en vivo, como técnicas de exposición simbólica, ¿vale? Más en concreto sería la terapia prolongada de exposición en imaginación.